Siempre es un honor para cualquier programa de televisión contar entre sus personalidades invitadas a Marshall McLuhan, la vaca sagrada de la teoría de la comunicación. En varios escenarios, desde su docencia en Canadá o su intervención en el primer Congreso de Comunicación en Acapulco, con una deliciosa ironía, McLuhan va soltando frases tan sugestivas como que el artista es el gran tramposo de la cultura, que la suprema forma de comunicación es el olor de una persona humana, o que el rock es una burbuja de sonido donde se puede entrar a hacer una resonancia de los sonidos metropolitanos para poder soportar sus horrores. En fin, a fragmentos, en diferentes locaciones y momentos, con ustedes, Marshall McLuhan. Él vivía en la era del telégrafo, que constituía una tecnología eléctrica muy poderosa y que ya había empezado a mover información a la velocidad de la luz. Pero yo creo que en su época aún estaban viviendo en el clásico mundo del siglo XIX con herramientas e industrialismo, y les gustaba usar a la ciencia como una especie de escape de imágenes tales como mecanismo, maquinaria, y utilizaban sus propias fantasías como un escape romántico del mundo aburrido y poco romántico de las líneas de montaje y de las fábricas. Así que Julio Verne, paradójicamente, ha sido el gran entregador o escapista de la tecnología de su propia época, y por alguna razón él parece haber hecho casi caso omiso del telégrafo, siendo que estaba tan cerca de la televisión. Ya esto estaba sucediendo en su propia época. El telégrafo realmente revolucionó la forma de la información en su mundo. Trajo consigo simbolismo y poesía, lo cual constituye una forma completamente revolucionaria e irracional, en el sentido de que hace a un lado todas las conexiones y la lógica del antiguo mundo visual. Y en la misma forma, el telégrafo creó una nueva clase de periódico en la que usted tiene una serie de fríos artículos presentados en forma simultánea sin conexión alguna entre sí, todo bajo un encabezado. El periódico es una forma muy avant-garde, que en realidad es mucho más avanzada que Julio Verne. Julio Verne, de hecho, pertenece a un mundo de fantasía y ciencia ficción. La ciencia ficción constituye uno de los entretenimientos más antiguos de la humanidad. Volviendo, por ejemplo, a la época de Virgilio, la gente tenía fantasías sobre viajes a la luna. Hay mucha literatura antigua que habla de viajes a la luna. ¿Y acaso Julio Verne fue alguna vez a la luna en alguna de sus novelas? Sí, lo hizo. Él fue a la luna. Bueno, nosotros hemos estado allí también, yendo por la ruta más difícil. Pero yo diría que Julio Verne fue en realidad un hombre del siglo XIX. No pudo ver la era eléctrica o el nuevo mundo de la información instantánea. ¿Sabe usted una de las peculiaridades de la era eléctrica? Es que todo sucede al mismo tiempo, en el mismo momento. Cuando usted habla por teléfono o envía un mensaje por telégrafo, el mensaje es recibido al mismo tiempo en que usted lo envió. Es algo simultáneo, y esto elimina el espacio del tiempo. ¿La comunicación simplemente envía el mensaje? No, la transportación es una antigua idea de comunicación. Aún hoy en día, mucha gente piensa en comunicación en términos de transporte. Pero en realidad, comunicación es transformación, porque cambia a la gente que envía y cambia a la gente que recibe. Ellos son portados a una nueva clase de mundo en donde no existe ni el espacio ni el tiempo, de manera que la información eléctrica, siendo instantánea, cambia a los usuarios, cambia toda la idea de la imagen de sí mismos y cambia la idea del mundo en que viven. Y el cambio, la transformación, es verdaderamente el mensaje de la nueva tecnología y de la nueva comunicación. La antigua idea
de que la comunicación era igual a transportación, en realidad pertenece al siglo pasado, al siglo XIX. Pero me gustaría hablar acerca de muchos otros temas. Se puede hablar sobre Julio Verne por largo tiempo, pero quizás sea mejor que pasemos a otro tema. Matusalén no había visto casi nada del mundo y la información se movía muy lentamente en su época. Un niño hoy en día puede viajar por el mundo todos los días por medio de la radio, la televisión y el cine. No pueden hacer las mismas cosas que la escuela, pero pueden ir alrededor de las escuelas y hacer algo totalmente diferente. Lo que pasó en la era eléctrica es que los jóvenes se convirtieron en cazadores de información. La investigación se ha convertido en el gran juego del siglo XX. El espionaje es el gran juego en los negocios, en la política y en las actividades militares. El espionaje consiste en andar a la caza de información, a la caza de imágenes, de hombres. La cacería de hombres se ha convertido en el gran juego del siglo XX. Watergate es solo un pequeño ejemplo de la cacería de hombres. Pero cuando usted vive en un mundo de información instantánea, usted puede buscar información en cualquier parte. Y si la riqueza, por ejemplo, lo que nosotros llamamos ahora riqueza, consiste en movilizar información de un país a otro, las transacciones, a una velocidad muy elevada, crea enormes riquezas. Antiguamente en el mundo industrial, las cosas se movían con mucha lentitud. Pero a velocidades eléctricas podemos aumentar nuestra riqueza acelerando las transacciones que se efectúan entre un país y otro, transacciones culturales, transacciones industriales, etc. Ahora pueden moverse a una velocidad increíble, así que la riqueza se convierte en una forma de concesión de créditos. El crédito es una nueva forma de riqueza. Recuerdo haber leído una anotación hecha en una hoja de examen en la que los estudiantes decían que Petrarca, en el siglo XIV, fue el primer hombre moderno. Se paró con un pie firmemente apoyado en la Edad Media, mientras con el otro pie saludaba al Renacimiento. Esto, desde luego, es una broma. Pero usted sabe, teniendo un pie en un mundo y el pie apuntando hacia otro mundo, que era la naciente estrella del Renacimiento, pero todos hacemos lo mismo, figurativamente. Bueno, creo que bajo las condiciones eléctricas lo hacemos constantemente. Las imágenes de Japón, de China, llegan al Canadá todos los días. Imágenes de África llegan todos los días. No creo que quepa duda alguna de que tendremos que compartir las imágenes de unos y otros. Se ha convertido en un proceso normal, y si usted se pone a leer los periódicos diarios, se dará cuenta de que las noticias provienen de todas partes del mundo. Están todas en la misma página y se publican en la misma fecha. Vivimos en esta clase de mundo, pero debemos compartir nuestras culturas. Por otra parte, cuando usted une dos culturas, siempre obtiene algo nuevo. Es verdad. Y en realidad, a la larga, vamos a lograr una mayor diversidad si nos acercamos. ¿Por qué cuando hay tantos medios de comunicación masiva, libro, periódicos, revistas, historietas, radio, cinematógrafo, la televisión polariza todas las discusiones? ¿Qué tiene de singular la imagen de la televisión? Porque puedo hacerlo con brevedad. La televisión es el único instrumento que usa el ojo como oído. El cine no hace lo mismo. Regresaré a este tema. Pero la televisión tiene esta asombrosa cualidad de transformar el ojo en oído. Hablando de la comunicación, el artista se dedica a crear una trampa para la atención humana. Todo arte es una trampa para capturar la atención humana. No hay nada que no hará un artista para capturar la atención. La palabra divertir significa capturar la atención. Espero que estemos divirtiendo a nuestro auditorio, aunque podríamos estarlo durmiendo de tedio sin saberlo. Permítame sacar a colación el fútbol soccer como un medio de capturar la atención. ¿Es comunicación el fútbol?
If so, why? En caso afirmativo, ¿por qué? What does it communicate? ¿Qué es lo que comunica? No creo que sea posible que exista un deporte sin un público. Los mejores jugadores del mundo, en un estadio sin público, estarían simplemente entrenando. Un juego requiere de público. Ahora bien, si el público le pone atención al fútbol, tiene que ser porque hay alguna relación entre el drama de la cancha y el drama en su interior, en su propio yo. Tiene que haber un intercambio entre estos dos mundos. Entre otras cosas, la comunicación es un intercambio. El artista que crea una trampa para la atención humana es una persona que desea enseñar a la gente a ver las cosas en forma distinta a la que ellos normalmente acostumbran verlas. El señor Eliot, famoso poeta inglés, mencionó que el significado de un poema es como el jugoso pedazo de carne que lleva un ladrón para distraer al perro guardián de la mente, para que el poema pueda ser efectivo. El significado en un poema es un señuelo. Es un truco para que el verdadero efecto del poema pueda llegarle al lector sin que se dé cuenta. Todo publicista comprende esto perfectamente bien. El significado del anuncio comercial es un señuelo, pero el anuncio es una trampa para capturar atención. Mucha gente cree que el significado del mensaje es lo importante. Sin embargo, el efecto del mensaje es una cosa muy distinta a su significado. Y voy a ilustrarlo. La comunicación más importante que experimentan los niños en los Estados Unidos antes de nacer, la experiencia prenatal, según han descubierto Ed Hall y otras personas, es el golpe de la puerta de la nevera, del refrigerador. Este tipo de vibración que atraviesa la casa y la matriz de la madre es de carácter profundo. Está relacionado con alimentos y abastecimientos y cosas sabrosas. Esto es comunicación en un sentido profundo, no verbal, prenatal, total. La comunicación en su sentido interpersonal alcanza su máximo nivel, en cierto aspecto, con el olor corporal. El olor corporal es una de las formas supremas de comunicación humana. Edward Hall también escribió un libro llamado El lenguaje silencioso, en el que explica que en el mundo árabe, si una persona está a más de 20 centímetros de su vecino, este lo considera como enemigo. Si no lo puede oler todo el tiempo, piensa que el otro lo odia. Ahora bien, en el mundo anglosajón la distancia debe ser al menos de 60 centímetros para que sea aceptable, porque nos gusta ver a la gente, no nos gusta olerlos. Comunicación es olor corporal. Esto es a un nivel muy alto o a un nivel muy profundo. Nosotros, los del mundo anglosajón, usamos desodorantes para eliminar todo vestigio de comunicación humana. Nos deshacemos de todos nuestros mejores medios de comunicación mediante el uso de jabón y desodorantes. Tenemos vergüenza de comunicarnos. Esto, sin embargo, sucede porque valorizamos al ojo por encima de los demás sentidos. Las cosas deben verse limpias y pulidas, y no importa cómo huelan. Este es un modo de pensar muy peculiar. Solo lo menciono de pasada porque, a Dios gracias, no es típico de toda la humanidad. Y al dar gracias a Dios me acuerdo de preguntar, ¿existe una teoría cristiana de la comunicación?
¿Han oído hablar de una teoría cristiana de la comunicación? Pues yo no. Yo soy cristiano, pero jamás he oído hablar de una teoría cristiana de la comunicación. ¿No creen que ya es hora de que formulen una, ya que estamos en la era de la comunicación? Nadie ha escrito una sola palabra sobre la teoría de Platón acerca de la comunicación. No hay una página o un artículo escrito sobre la teoría de Dante acerca de la comunicación. En el mundo occidental no existen teorías de la comunicación. Ahora bien, hay una razón para ello. Sustituimos la figura, que llamamos contenido, por el continente. Nos interesa más el continente que el contenido. Nos interesa más el contenido que el efecto que tiene sobre la gente. La teoría de Platón sobre la comunicación era cómo cambiar a la gente. La teoría de la comunicación de Dante era cómo cambiar a la gente. Todo poeta, todo filósofo que jamás haya escrito, ha tenido una sola teoría de la comunicación: cómo cambiar a la gente. Su teoría es de poca importancia en comparación con el cambio que desea hacer. Cualquier teoría es buena siempre y cuando cambie a la gente. La comunicación es cambio, no es el traslado de datos de un sitio a otro. Es el producir algún cambio en la gente. Esto es tan obvio que cualquier niño que toma en la mano una historieta sabe que va a cambiar a causa de esta, y es feliz ante la perspectiva de los cambios que va a sufrir. Hay una expresión usada por ciertos hombres de negocios para expresar su aprobación de algunos de sus empleados. Y es la siguiente: me gusta cómo asiente. Se sabe comunicar. En otras palabras, cuando este empleado expresa un total acuerdo con el jefe, entonces está comunicándose en verdad. Me gusta cómo asiente. Esta es una forma muy breve, pero muy significativa. En este aspecto de cambio, creo que la comunicación puede relacionarse con el tema de animales caseros. Hay una comunicación total entre un niño y su perro o su gato. Tengo un amigo que no puede tener un perro porque cada vez que tiene uno, el perro camina igual que él. Y los vecinos se ríen a morir. Así que no puede tener un perro porque a este le da por imitar al amo. Y esto hace reír a los vecinos. Yo nunca he oído que a un animal casero se le considere como un medio de comunicación. No hay mayor forma de comunicación en el siglo XX que la relación entre los amos y sus animales. ¿Por qué? ¿Por qué están todos los edificios del país llenos de animales caseros? No solo de perros pequeños, sino de perros enormes. Hay quienes han notado que los neoyorquinos han adquirido una forma meditativa de caminar, con los ojos fijos en la banqueta. No es el resultado de una nueva pose para meditar. Es simplemente el deseo de evitar pisar desperdicios de perro. Las calles de Nueva York están cubiertas con 30 centímetros de excremento de los perros que viven en apartamentos y hoteles. Y la población de Nueva York ha adquirido un caminado muy distinto al que usaba hace 20 años. Es asombroso y risible ver a los neoyorquinos tratando de sacarle la vuelta al excremento en las banquetas. Pero el animal casero es, en sí, un objeto terriblemente traumatizante. Las personas que han perdido su identidad particular usan a los animales caseros como sustitutos de ellos mismos. El animal les es indispensable para apuntalar su psique a punto de derrumbarse. El hombre moderno ha perdido su identidad dentro de los medios masivos. Los medios masivos solo significan la relación de uno con otro hasta llegar a la inexistencia.
Hace algunos años, los existencialistas no hicieron más que expresar su horror ante la pérdida de la identidad humana. El existencialismo fue el momento del descubrimiento de la pérdida de la identidad humana. Hizo bastante ruido durante una época, aunque ya se ha desvanecido. Pero cuando la gente perdió su identidad, creó el existencialismo. Y así los animales caseros son sustitutos de la psique personal. Y son la forma suprema de comunicación en la actualidad. Yo soy yo porque mi perrito me conoce. Es el título de una canción o de un cuento de Gertrude Stein. Yo soy yo porque mi perrito me conoce. Otra importante forma de comunicación que creo significa mucho para los jóvenes es el rock and roll. No hay que insistirle a los niños para que le hagan caso al rock and roll. He aquí una trampa que captura a todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje del rock? El rock es una especie de burbuja de sonido en la cual todos pueden entrar y hacer resonancia. Es una enorme burbuja que incluye a todos. Sin embargo, es también un modo de trasladar los sonidos de la ciudad a través del lenguaje y de hacerlos armoniosos y humanizarlos. El rock es un intento de humanizar los sonidos de la metrópoli y de hacer posible que vivamos con los horrores que nosotros mismos hemos creado en nuestras ciudades. Toda la música, en todas las épocas, ha sido un intento de transmitir los sonidos de la tecnología mediante el lenguaje. Todas las canciones que cantamos, todos los bailes que bailamos, transmiten los sonidos de nuestra tecnología a través de nuestro idioma. Yo a eso le llamo comunicación. Implica la participación en una variedad de formas de estar consciente. Risa, lágrimas, canto, danza, belleza, horror. Estas son las cosas, por cierto, que nuestros periódicos tratan de transmitir con sus imágenes de violencia. Pero el mundo de la comunicación nunca ha tenido más riqueza, en mi opinión, que la que tiene actualmente. La extensión, la profundidad, la gama de la comunicación hoy está más allá de todo lo que se ha conocido en la historia de la humanidad. Asombrosa aseveración la de McLuhan. El hombre de la época electrónica es un ángel. Como también es asombrosa su exigencia de pedir una teoría de la comunicación propiamente cristiana. Ejemplo a imitar de comunicación es la existente con las mascotas. No se apure, aún tendremos más de Marshall McLuhan en estos clásicos de la televisión cultural la próxima semana.